Sí. Básicamente lo que hace es que hace una sola instancia, mientras uno antes pues Ujú. ya uno hace varias instancias, en ese solamente hace una única instancia durante toda la ejecución de la aplicación y pues eso también ayuda a optimizar memoria. Sí. Eso, el de la práctica, hay uno que me pareció también muy interesante allí, que por ejemplo se llama a nivel estructural, que es bueno, el flyweight, peso ligero, que trata siempre de minimizar los recursos, siempre optimizar memoria, apuntando el objeto al mismo recurso. Entonces, el que explicaba pues ese patrón de diseño hablaba de a usted, por ejemplo, si usted tiene que desarrollar un videojuego, usted no le va a colocar a la misma imagen, no va a crear miles de archivos de esa misma imagen, sino que usted simplemente apunta esa imagen a ese sentido y no tiene que estar Sí. insertando mil imágenes en ese sentido, pues aplicándolo al desarrollo, es que el objeto apunta al mismo recurso. No, Correcto. entonces muy interesante, la verdad. Y hay otros allí, pero para que de pronto Felipe y Diego de pronto los puedan compartir allí no ocuparles allí el espacio. Sí, Diego, ¿cómo vas? ¿Qué investigaste sobre los patrones de diseño de las tres estructuras principales, la creacional, estructural y comportamental? Hola, profe, ¿Qué más? buenas ¿Cómo noches, vamos? compañero. Bien, bien, sí, profe. No, pues estuve investigando sobre el adapter, Sí. hace parte pues del tema del patrón estructural y pues según lo que investigué, se utiliza es para vincular como dos interfaces que no son compatibles, ¿no? Sí. Entonces utilizan como tal las funcionalidades de ambas. Entonces este patrón lo que nos permite, pues dentro de mi ignorancia diría yo, profe, que podríamos como combinar JavaScript como con PHP, ¿no? No sé, Sí, sí, que sí, es son, que miren que la parte de, cuando usted habla de interfaces, bueno, prácticamente los patrones de diseño hacen énfasis a la programación en objetos, de eso lo vamos a hablar ahorita en detalle. Y cuando usted habla de interfaces, por ejemplo, hay una propiedad, bueno, no propiedad, es un tipo de clase abstracta que existe en Java y en la programación en objetos que son interfaces. Por ejemplo, yo diseño una clase que se llame toro y otra que se llame mecánico. Entonces esa clase puede crear una interfaz que combine el toro mecánico. O sea, pues aparentemente son dos clases distintas, pero la interfaz lo que hace es correlacionar esas dos clases. Entonces, de eso trabajan ese tipo de patrones de diseño. Prácticamente casi todos trabajan la programación orientada a objetos. O sea, cuando nació la programación orientada a objetos, se implementaron estos patrones de diseño para, junto con UML, que ustedes ya vieron el esbozo, igual lo vamos a seguir trabajando, cómo manejar todos los estados de clase, de las diagramas de clase, diagramas de caso de uso, cómo embeberlos todos allí. Pero esos patrones de diseño lo que hacen es que dentro de esos diagramas de UML se especializan algunos. Por ejemplo, el diagrama de secuencia que ustedes pues en algún momento vieron, ese diagrama de secuencia está más alojado o más relacionado con los comportamentales, que es el que me muestra cuál es el paso a paso de todos los mensajes que envían cada uno de los componentes de la aplicación. El creacional y el estructural pues hacen mucho más referencia tanto a interfaces como clases, como a los datos de abstracción, propiedades. Ellos hacen referencia a toda esa parte, pero en últimas ellos consolidan todo lo que es la programación orientada a objetos en un software. Eso es lo que muestran allí. Bien, de eso hablamos ahorita. ¿Cómo les quedó el bosquejo o el borrador de una pantalla de programa y cómo ustedes lo diseñaron? Profe, lo diseñé ejecutando Balsamic, que nos mostró el otro día el compañero Felipe. Básicamente voy a mostrar los pantallazos aquí, Bueno, muy sencillo, hágale. es más hacia lo que es un sitio web que como tal una aplicación. Sí, Acá tengo los pantallazos, está en torno a más o menos una formulación así mal hecha, por decirlo así. Diseñar una plataforma que permita concientizar sobre temas relacionados a la seguridad informática a toda la comunidad educativa en el Remington Buga.
Y entonces básicamente pues tiene cuatro espacios, lo que es el index o el inicio, el acerca, galería y contactos. Y ahí pues el mockup lo que nos permite es colocar, si aquí va a ir un video, entonces él nos simboliza una figura que es la figura que simboliza el video. Mockup me permite visualizarlo en todos los tipos de plataformas, plataforma iOS, plataformas celulares, plataforma tablets. Bueno, y me permite allí, me permite colocar, o sea, me permite hacer como un mapa o un bosquejo de cómo yo voy a hacer realmente el desarrollo y cómo se lo puedo mostrar al usuario pues sin necesidad de tener que llegar a la programación ya como tal o al código. Algunos programadores he visto, profe, que lo que hacen es que en el index montan imágenes o montan algo así como una fachada, una parte visual. Obviamente ningún botón sirve, pero también se lo muestran así, o si no, simplemente con estos mockups allí. Entonces, básicamente, pues lo hice muy sencillo. Y aquí, pues, una parte de lo que es la pestaña o el espacio contactos. Correcto. Sí, esa es en sí la estructura web de una aplicación. Lleve o no lleve bases de datos, igual hay herramientas hoy en día que facilitan que con el mismo código o la estructura de código que usted desarrolle tanto en PHP, o sea, en el diseño web, ese mismo código usted lo pueda transportar o lo pueda convertir a código móvil. Sí, porque pues siempre se idealiza de que un mismo código se pueda convertir o transmutar a varios entornos. Pero eso siempre y cuando no dejemos de utilizar los frameworks. Hay aplicaciones, ¿sí? Ahorita les mostraré algunos elementos de diseño móvil que permiten hacer eso. Por ejemplo, Ionic. Ionic podría yo no decir un lenguaje de programación, pero es un framework que lo que hace es que facilita ese tipo de desarrollos. ¿Cómo lo hace? Vamos a buscar aquí Ionic para que ustedes puedan ver pues, de qué se trata. Aunque la competencia directa de Ionic es Flutter, para el desarrollo móvil es un framework multiplataforma muy bueno. ¿Sí? Utiliza el sistema híbrido, o sea, maneja el mismo código para poderlo transportar a iOS. Entonces, este tipo de iniciativas que ya hay mucha gente que ya está programando, facilita eso, de que yo puedo convertir mi código porque se soporta en un lenguaje de programación que se llama Angular. Puede manejar Angular, está manejando Vue.js. Bueno, hay varios lenguajes, pero todos comparten la misma secuencia de comandos para poderse pasar a cualquier entorno o sistema operativo. Pero a su vez, ese código puede también pasarse a que tenga afinidad con PHP, o sea que podemos tener un escritorio, ¿sí? una aplicación de escritorio en PHP web y podemos tener el código para dispositivo móvil. La otra contraparte de esto, pues ya ustedes que investiguen un poquito más, aunque me gustaría de pronto mostrarles también el tipo de desarrollo con Flutter. Flutter es en este momento es el que manda la parada a nivel de desarrollos de dispositivos móviles, porque pues es un código que ya ha sido creado por el mismo Google. Entonces eso da garantía de que como Google es prácticamente el que está patrocinando toda la estructura de Android, pues obviamente las aplicaciones que se hagan mediante Flutter van a ser totalmente transparentes. O sea, van a estar más apegados a lo que es el código nativo. ¿Y qué es el código nativo? Pues sencillamente el código que usted desarrolla en Android Studio con Java, lo que desarrolla aquí también va a estar acorde al desempeño de código nativo. Entonces aquí uno puede encontrar pues prácticamente ejemplos por doquier en todo tipo de interfaces o digamos de momentos. Miren, aquí tenemos un ejemplo que nos muestra el código fuente. Ahí tenemos
YSIG de Flutter, o sea que está el código aquí al lado izquierdo y lo que se ejecuta aquí al lado derecho, y este código usted lo copia y lo pega dentro de su entorno de programación, sea Visual Studio o si de pronto está utilizando cualquier otro editor de desarrollo. Y sí, lo que dicen aquí es cierto, el desarrollo es rápido, solamente hay que aprenderse de pronto la estructura básica de cómo funcionan los widgets. Los widgets son los que me permiten colocar información dentro de la pantalla. Entonces, por ejemplo, este texto que está aquí y este contador son widgets, este botón es un widget, esta barra de estado de título es un widget. Entonces, todos ellos convergen en una estructura básica, ¿sí? Que es el widget principal, el contenedor. Miren, aquí uno puede diseñar todo este tipo de interfaces fácilmente con Flutter. Entonces ya están ustedes, pues, para que los que estén interesados de pronto en profundizar en el desarrollo móvil, pues yo les recomiendo que si no quieren estar desarrollando en Android aparte y en iOS aparte, pues se metan con este tipo de entornos que son híbridos, pero que a su vez manejan ya el código nativo. Y esto de Flutter hay una comunidad grandísima, demasiadamente grande, donde ustedes van a encontrar cuánta cantidad de información les van a necesitar. No es complicado, no es difícil de manejar. Yo pienso que la curva de aprendizaje frente a otros entornos de programación, ¿sí? Que ya pues se conocen en el mercado, pues es bastante sencilla. Hay otros frameworks de desarrollo. Bueno, aquí tenemos React Native, es muy bueno también. Apache Córdoba pues se acabó porque el soporte fue perdiendo a la comunidad. Node.js también pues tiene buen soporte, pero ha bajado de nivel. Por el momento, si quieren desarrollar Flutter les permite a ustedes con TypeScript manejar todos esos entornos de diseño y pueden convertirlo en web. Bueno, profe, hay un aportecito. He visto, aunque no es propiamente una adaptación, he visto es que a veces, no sé si es por facilidad, me imagino que sí, a veces uno descarga una aplicación y uno dice, uy, venga, tenemos esta aplicación que adaptada al dispositivo móvil, y resulta que lo que hacen es solamente un acceso. Entonces sí, es verdad, está la aplicación, se instala en el dispositivo, pero cuando uno se loguea, termina llevándolo a una navegación como en un navegador web. Sí, entonces he visto que algunas organizaciones hacen eso, inclusive bancos, y uno a veces piensa, uy, venga, voy a tener la aplicación, y uno se imagina que va a ser 100% aplicación, y solamente el login o el acceso es en la aplicación, y ya uno lo redirige a como si fuera una navegación de una página web. Me imagino que ahí se ahorrará una cantidad de cosas frente a eso. Sí, pero a ver, aquí viene el problema que cuando usted maneja una aplicación en función de un navegador o una aplicación adicional a la que ya está desarrollando, obviamente sí, puede ahorrar espacio, pero resulta que ahí está implicada la transferencia de información de datos, el ancho de banda y demás. Con este tipo de herramientas, pues obviamente lo que se busca es de que se cree dentro de su interfaz el código nativo, el APK, en el caso tal de Android, y las pruebas que se hagan, las depuraciones se hagan en el mismo dispositivo. Siempre se recomienda eso, hacer las depuraciones y pruebas en el mismo dispositivo por el consumo de memoria tan grande que tiene un emulador de este tipo, en el caso tal de Android. La emulación implica mayor consumo de memoria RAM, por eso mucha gente pues ha dicho que al tener un computador de esas prestaciones prefiere utilizar este tipo de entornos de desarrollo porque facilita realmente la codificación y la velocidad y por tiempos. Entonces, sí, claro, sí, muchas veces se hace esa emulación, no carga todo, pero a costa de otras cosas, no da fluidez, no da de pronto una exactitud pues, que uno desearía tener en una aplicación. Y pues Android Studio, que es para los dispositivos Android, digamos el IDE pues, que maneja todo este tipo de estructuras,
incluso uno puede desarrollar en Flutter con Android Studio. Sigue siendo pesado, sigue siendo demasiadamente pesado, esto de aquí emulador rápido no es tan cierto, usted tiene que tener un equipo muy bueno para poder cargar prácticamente un emulador, es un sistema operativo dentro de otro prácticamente, usted está emulando un sistema operativo que en este caso es Android dentro de Windows o de Linux. Entonces miren que nomás con el tamaño de 914, casi 1 giga, pues anteriormente era giga y medio y ya le han bajado, pues se pretende desarrollar, o se puede desarrollar, entre comillas, rápidamente una aplicación, pero en el momento en que usted va a utilizar el emulador, que es este botoncito verde que está aquí, le muestra en pantalla el emulador, se bloquea, o sea, se pone muy lento. Muchos utilizan Genymotion, que es otro tipo de emulador externo a Android. Sí, Genymotion, pues si usted lo instala y lo configura perfectamente y lo hace reconocible dentro de Android, no hay problema. Pero igual sigue siendo tedioso depender de otras aplicaciones de tercera mano. Entonces ya con esto, cuando ustedes ya le cojan cancha a la parte de desarrollo móvil, pues ya se darán cuenta pues de que existen ciertas cosas que a veces por máquinas se dificultan. Bien, bueno, vamos a centrarnos. ¿Ustedes van a presentar alguna otra cosa? A ver, Gerardo que llegó, Luis. Ustedes investigaron acerca de los patrones de diseño, de los 3 tipos de patrones de diseño: creacional, estructural y comportamental. A ver, Luis, Gerardo. Profe, dígame. Sí, Buenas noches para todos. Sí. ¿qué investigaste, Luis, sobre los patrones de diseño? Los creacionales, estructurales y comportamentales. ¿Cuál es el común denominador de los creacionales, por ejemplo? Profe, pues son patrones que, que ya están, que uno establece al principio pues de la creación del diseño del código que va a usar como tal para la creación del software, ¿no? Del desarrollo del software. Sí, señor. Estuve leyendo y pues mirando bien lo del Scratch y pues es bastante, me pareció como muy dinámico, bastante... Bueno, lo del Scratch allí, para aclararles, Scratch se denomina pues como un borrador, un bosquejo. No era el programa infantil, como de pronto alguno de ustedes me preguntó, no era ese. Es buscar la forma de hacer una interfaz gráfica de usuario. Sí, por eso yo pues aquí planteé varios. Hay un compañero que está utilizando Balsamic, que pues es una herramienta que permite diseñar fácilmente entornos, ¿sí?, gráficos. Aquí pues miren que acá tenemos el entorno de Balsamic, y aquí uno puede arrastrar componentes dentro de un área para poder representar, ¿sí?, el frontend de un programa, ¿sí?, pues desde la pantalla inicial hasta pues prácticamente todo el esquema que usted necesite pues plantear allí. Entonces uno puede meter aquí las pantallas, puede hacer correlación también de pantallas y de componentes. Bueno, Profe, sí. ¿me escucha? Sí, señor. Como me estaba preguntando que si había investigado. Sí, Gerardo, sí, se ha investigado. Sí investigué y pues leí bastante, vi varias cosas, sino que pues los temas en sí son extensos. Sí. Y por lo menos pues lo de Singleton, Factory, Abstract y todo eso, pues se usan como en situaciones, ¿cómo dice?, particulares, que son pues como que son como para esa situación y ya. Sí, sí. Y por ahí vi que por lo menos unas personas decían que el Singleton no lo recomendaban usar, otras personas que sí lo usaban. Entonces había mucho tema y me puse a ver y pues en sí investigué bastante. Sí. Pero pues no hice ningún trabajo así escrito ni nada, sino que estuve Sí, como no, el hecho información. de investigar en cuanto al desarrollo del front-end, ¿hiciste algún modelo o alguna interfaz?
sea, para que nos metamos ya en el cuento, muchachos, de hacer las interfaces antes de trabajar la diagramación en UML, o sea, ya con las interfaces de diseño ya podemos nosotros, a partir de allí, podemos también trabajar el desarrollo con lenguaje modelado unificado. Sí, pues ya cuando tengamos nosotros el entendimiento de cómo crear una clase, cómo relacionarla, cuál es su cardinalidad, entonces podemos empezar ya a deducir qué elementos podemos trabajar en la interfaz gráfica. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo se implementaría el modelo vista controlador al anterior requerimiento? O sea, de ese bosquejo, de ese borrador, ¿cómo implementarían ustedes el modelo vista controlador? ¿Cómo trabajarían esa parte? Entendiendo que el modelo es lo que conecta la información o el componente a una base de datos, un repositorio de información. La vista es el frontend, ¿sí? La vista es el frontend y el controlador es lo que conecta la vista con el modelo. O sea, me conecta un campo de texto, por ejemplo, de la vista con un campo de la base de datos. Entonces, ¿cómo implementarían ese modelo vista controlador? Pues, profe, en este momento yo estoy haciendo un trabajo respecto a eso. Yo estoy manejando Angular con Node.js y estoy utilizando el programa Visual Studio Code, que es lo que estamos haciendo. ¿Qué lenguaje? Disculpa, no te escuché bien. ¿Qué lenguaje? Angular. Ah, perfecto, súper. Con Node.js. Súper, Angular es bueno. Sí, claro, Angular te Es permite. complejo y también maneja, o sea, ya él utiliza el framework de Bootstrap. Entonces, si gusta le muestro cómo Sí, es lo que claro, estamos trabajando. sería interesante conocer, claro, porque Angular, primero que todo, es un lenguaje de tipado. Angular y AngularJS son la evolución de JavaScript, ¿no? Y como evolución, pues permiten interconectar ya componentes con la vista, en el caso tal utilice PHP o HTML. Listo, muéstranos por favor ahí. Pues aquí lo que estamos haciendo es una aplicación, no es un desarrollo web. Estamos creando una página para una empresa estudiantil, por así decirlo. Entonces, todo este cacharrito todo esto es lo que se instala antes de empezar a manejarlo y todo esto es Angular. Sí. Ya, como dice el compañero, Index aquí solamente se va a utilizar para un encabezado o para traer lo que es el Bootstrap directamente desde el web. La vista prácticamente, esa es la vista, sí. Pero, o sea, no, el Index diríamos que era la principal en HTML, pero en este caso no se va a utilizar. Simplemente va a haber módulos que van a conectarse entre cada página, en gestión, perfil, el tag, el encabezado, por así decirlo. Y cada uno de ellos está ruteado, es decir, tiene una conexión hacia esa por medio de un comando. Los rutamientos, los routes, sí. Sí. Por ejemplo, aquí le muestro la página principal. Esa es gestión de usuarios. Esta sería esta. Esta es la imagen de este login. Sí. Viene con su encabezado. Este es el encabezado. Esta parte de acá va a estar en todas las páginas. Es el encabezado. Es otra página como está aquí. Cada una de estos se les llaman componentes. Cada componente está con su parte CSS, HTML, Sí. su parte de conexión, como tal componente, y debería siendo el JavaScript, pero también se le llama componente. Sí, todos son componentes, exacto, sí. Ahí te da la forma de verlo en modo móvil. Dale, vamos a mostrar la vista programadora allí, para verlo en modo móvil. Vista programadora. Sí, en herramientas, herramientas de navegador y buscar la de desarrolladores. Herramientas de desarrolladores. Mira, a ver si te aparece allí la forma de verlo móvil. A eso, sí. Esta es la vista móvil. ¿Y con qué motor lo vas a conectar? Es manejando JavaScript y también estamos mirando si lo metemos a un hosting y directamente en el hosting conectarlo a un MySQL.
Pero ¿qué controlador vas a manejar allí? ¿O vas a manejarlo o de VC o cómo lo vas a enlazar allí Él pues está, para... él está enlazado, o sea, si yo doy perfiles, editar perfil, él me enlaza a donde está el editor de perfil. Con mi gestión de usuarios para crear un usuario también está aquí. Él ya está directamente pero en la hora de guardar, no va a Sí. guardar sino hasta que esté conectado Esos listas desplegables están enlazadas o son independientes de la... cargan cada dato de la... Ah, ya. son independientes. Ya, no están conectadas a a la base de datos. Miren la importancia de esa lista, muchachos, cuando estemos trabajando. Pues lo más complicado dentro de la programación, cuando se manejan ese tipo de listas, listo, la alimentación de la base de datos no, del campo de la tabla. Por ejemplo, yo tengo una lista que se llama países. Y cuando yo le doy Colombia, entonces hay otra lista debajo que dice departamentos. Después le doy Valle del Cauca, que me muestra otra lista debajo ciudades. Esa es una técnica de enlazamiento y pues en este caso vos los tenés solamente dentro del name, de las propiedades de cada lista, ¿cierto? No le estás conectando nada de datos. Pero esa es de pronto la parte compleja muchas veces en los lenguajes de programación que manejamos listas enlazadas de 2 o 3 niveles o hasta más. ¿Ya? Esa sí es. Esta es la lista perfil y esta es la lista editar. Sí, es diferente, es como decirla, aquí como usted decía, uno selecciona una región y de ahí, dependiendo de esa región, seleccionar la ciudad. Esa parte sí es complicada. Sí, si de pronto tener la opción de manejarlo, aunque uno por JavaScript puede encontrar códigos, pero resulta que JavaScript igual toca alimentarle el código frontend con todos esos campos, todos esos datos, pues ya toma la decisión. Ahí es donde uno decide si quiere alimentar los campos dentro del código frontend en JavaScript, meterle todos los valores, o querés cargarlos de una base de datos, de una tabla en MySQL o cualquier motor. Pienso que es mucho mejor así porque resulta que si más adelante, por ejemplo, yo, pues, es un nuevo departamento, municipio, y pueda generar un frontend para poder agregarlo en su base de datos, pues va a ser así. Pues en este caso no va a pasar eso, pero ya en casos muy puntuales, por ejemplo, si es una clínica donde usted está agregando especialidades o quitándolas, pues ahí sí debe obligatoriamente conectar esos leads a una base de datos para que puedan alimentarse o volverse un CRUD. Muy bien, súper, está quedando muy bien. Bueno, entonces ese tipo de cosas, muchachos, pues es bueno que retroalimentemos. Así ustedes estén trabajando en cualquier otro lenguaje, pues obviamente eso ayuda a que ustedes busquen qué alcances van a tener con los desarrollos. Y lo más importante es dar a conocer todo esto, crear un portafolio. Bueno, vea, yo sé hacer esto, yo puedo hacer esto, y eso les va generando pues a ustedes uno que otro ingreso. Bueno, vamos a hablar pues de los patrones de diseño ya en detalle. Vamos a hablar dentro de lo que cabe denotar la programación orientada a objetos. Bueno, primero que todo, los patrones de diseño pues son los que permiten, utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos, utilizando muchas propiedades o atributos. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? De que por naturaleza dentro de ese paradigma, los datos siempre van a estar resguardados o su información va a ser tanto visible como privada o pública. Es donde hablamos de que una clase, un atributo, una variable puede ser pública si no se establece como pública, puede ser protegida o puede ser privada. Entonces ahí estamos hablando de que todos esos elementos dentro del patrón se pueden representar, ¿sí? Se pueden representar y se pueden denotar allí como atributos o clases. Bueno, los frameworks, la gran pregunta es, ¿un framework se amolda a un patrón de diseño o un patrón de diseño se amolda a un framework? Bueno, esa es de pronto la controversia que ha habido. Pues si primero nació Cent, que es un framework, o el patrón de diseño MVC, modelo vista controlador, que es el más común dentro de la mayoría de los IDE frameworks. Pues el MVC viene de los años 70, y en los años 70 no existía pues la internet como la conocemos y mucho menos los frameworks. Entonces el modelo vista controlador es mucho más antiguo y que pues obviamente los que han salido,
los frameworks pues se amoldan a ese tipo de estructuración. Hay otro patrón de diseño que ya es por clases o identificación de clases, otro que ya es secuencializado, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, Ionic, mucha gente va a criticar de que ahí no se maneja el modelo vista controlador, sino que todo en ese archivo .dart, ¿sí? En ese punto .dart, que es el lenguaje que se maneja allí, pues todo va a estar allí. Van a estar los widgets, van a estar los campos de texto, va a estar toda la programación lógica, todo lo que está correlacionado pues con la aplicación. Entonces, esa es de pronto la gran crítica, ¿no? Que estamos volviendo otra vez al diseño chorizo, como dicen, vertical, donde todo está en un solo archivo. Entonces, por eso la importancia hoy en día de los patrones de diseño y obviamente los frameworks que lo van a implementar. Bueno, cuando hablamos de los frameworks, estamos diciendo que es una herramienta que permite utilizar componentes o reutilizar un componente. Anteriormente, cuando hablamos de Visual Basic 6 en los años 90, principios del 2000, 2005, 2006, que fue cuando ya salió al mercado, que era el lenguaje que más utilizaban, que dice por la facilidad. Allí no se reutilizaban los objetos, ahí no se manejaban objetos, sino que se reutilizaban componentes. Componentes, por ejemplo, un botón no se podía personalizar, no se podía cambiar de color, sino que estaba estandarizado. Mientras que en Java, que estaba naciendo en esa época, sí se podía cambiar o personalizar. Todos los elementos de un framework pues, están dentro de una agrupación de clases. Sabemos de que las clases se manejan por librería. Lo que tú mostraste ahorita, por ejemplo, de esa importación de clases, de rutas y demás, también se maneja según la plataforma. Entonces, los frameworks tienen la capacidad de traer clases o importarlas como clases o como atributos de clase o como instancias de clase. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar framework. Yo respeto mucho a los puristas que hoy en día pues siguen trabajando a pedal en un blog de notas y programando, claro que sí, pero resulta que aquí el problema no es ese, sino el tiempo. Y los frameworks de por sí ya tienen sus propias normas, pero no pueden variar el modelo o el patrón de diseño. Entonces eso depende también del programador cómo los esté utilizando. Bueno, cuando hablamos de que el framework pues que sea como el directriz o el derrotero dentro de las librerías, pues obviamente estamos diciendo que el framework es el que pone las normas al comienzo y al final de todas las aplicaciones. La gran ventaja de los frameworks es, por su orientación a objetos, la reutilización de código, ¿sí? La encriptación de código, la seguridad que pues de pronto en algunos momentos puede ofrecer y el mantenimiento de las clases. En esa reutilización de código pues ya hablamos del factor de la herencia. La herencia pues es un atributo de la programación orientada a objetos. ¿Qué es una herencia? Pues decimos que el objeto figura. Bueno, entonces el objeto figura, que es la clase padre única, de ahí se desprende la clase círculo, de ahí se desprende la clase cuadrado, y ahí de la clase círculo viene elipse, ¿sí? Y figuras ovoides, y de la clase cuadrado vienen las fórmulas rectangulares y viene también la clase triángulo para generar pirámide decimal. Entonces miren que de ahí para abajo se van generando todo mediante la herencia de atributos, toda esa cantidad de objetos para lo que pueda generarse como subclase o clase hija. Bueno, cuando hablamos de los GUIs, ¿sí? La interfaz gráfica de usuario, donde realmente el usuario pues experimenta, tiene esa experiencia de usuario, ellos pues permiten simplificar toda una cantidad de elementos. Si nos transportamos a los años 90, 80 para hacer un simple botón en lenguaje C, era demasiadamente abismal. Entonces,
prácticamente esos botones estaban hechos en el lenguaje C, donde el lenguaje C se conectaba con una librería gráfica, le llamaba a la pantalla, le cambiaba el color, el manejo de direcciones. Me acuerdo de una librería que llamaba el stdio.h, ese era el que utilizaba prácticamente lenguaje C para mostrar un botón. Voy a ver si busco aquí Borland, no sé si alguno de ustedes llegó a programar o conoció el lenguaje Borland C++, estructura de un botón. Vamos a ver si nos muestra de pronto la estructura de un botón. A ver, si nos muestra aquí programación de C++, no. A ver si nos muestra botón. Botón en C++. Eso era una proeza, hacer un botón en esa época, porque requería mucho código. Ya después de C++ Borland venía el C++ Builder, que era la gráfica, la parte visual de crear un botón. Miren, bueno, esta ya es la parte gráfica. Miren, aquí está conio.h, que este es para los eventos y Ostream para manejo de archivos. Esto era la época en que se hacían los objetos o se creaban los objetos gráficos y que obviamente la herencia era poca. Entonces prácticamente era complicado muchas veces darle mantenimiento al código. Hoy en día incluso los lenguajes de programación, hay gente que utiliza Fortran, que es un lenguaje ya casi muerto, pero hay empresas que lo utilizan dentro de su entorno de diseño. Entonces miren que esta era pues prácticamente lo que se manejaba a nivel de lenguaje de programación, y pues para crear un objeto, un elemento era bastante dispendioso. Bien, entonces los frameworks realmente se crearon con ese fin de que pudieran facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones, donde las aplicaciones se sectorizaban por partes. Entonces ya ahí hablamos de la barra de menú, la barra de estado, la barra de desplazamiento, el área central. Todos esos elementos ya el framework los asimilaba como componentes. Bueno, ¿qué hace un framework a nivel de creación de aplicaciones, componentes? Cuando hablamos de elementos propios que tienen que ver con los objetos o las clases de todo lo que se genera en una estructura, hablamos ya también de lo que es la simulación dentro de un framework o componente, mirar cuál es su comportamiento, ¿sí? También dentro de los códigos fuentes, esos objetos pueden tener un comportamiento cercano a lo que son las leyes físicas. Ahí hablamos de, por ejemplo, momento de colisiones, el momento en que ciertos factores puedan afectar ese componente. Eso se da más que todo en aplicaciones que tienen que ver con gráficas en 2D o 3D, donde ya se requieren pues librerías adicionales. Java pues no adolece de eso, ya podemos encontrar mucha librería gráfica en Java, no como componente, sino como estructura de clase. Entonces yo puedo llamar, por ejemplo, una estructura de clase en el lenguaje de Java como cuadrado, como cubo, como pirámide, y lo puedo implementar invocándolo con sus parámetros dentro de cualquier código. Entonces, eso es lo que realmente pues, los frameworks facilitan hoy en día dentro de la creación de objetos, y pues pueden presentar aplicaciones muy interesantes a nivel de simulación y de inteligencia artificial. Si ustedes de pronto vieron de pronto la charla que hice el día viernes sobre inteligencia artificial, pues ahí nos damos cuenta de que todo lo que nosotros vemos de programación, todo lo que nosotros vemos sobre gráficas y demás, se puede generar por computador y se pueden hacer reemplazos puntuales. Voy a ver si les muestro algo sobre un deepfake. Vamos a mirar aquí un deepfake. Este fue el deepfake que yo hice el viernes. Mostré el viernes. Remember it as a real young child, I guess. My mother took me to the movies, and
I would come home and I found I acted out all the parts that day. I guess I was a sort of lonely child. I was alone, so I was alone, and it was a way of communicating with, I guess, the adult and remember it. Al Pacino, el de la derecha. My mother took me to the movies, and I would come home and I found I acted out all the parts that day. I guess I was a sort of lonely child. I was a lonely child, so I was alone, and it was a way of communicating with, I guess, the adult. In this reel, you're going to see my amigo, Chris. He's going to introduce to you the wonderful world of deepfakes. How AI and VFX are unlocking the future of our imagination. What's up, TikTok? You guys go off and play some sports? Entonces, en últimas, esto también maneja un framework. Esto maneja un framework también. El framework para hacer este tipo de cosas, a ver si lo ubico aquí, se llama Deepface Lab. Y Deepface Lab es un framework que me permite crear los deepfakes, ese tipo de efectos que se pueden superponer a cualquier rostro. Ahí la ventaja del que hace el deepfake de Tom Cruise es que pues el rostro es muy similar y eso facilita o genera mayor realismo en el montaje. Entonces, el aspecto físico, el peinado, correcto, la ropa. Exacto. Entonces en sí esto es un framework y esto pues obviamente facilita muchas cosas. Obviamente hay unos requisitos muy puntuales donde se necesita pues de que si quiere mayor velocidad en el proceso, mayor definición, pues tener una tarjeta gráfica instalada, ¿sí? Con buena memoria para poder hacer más el procesamiento. Si no la tiene, pues obviamente el proceso va a ser mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, este video que duró prácticamente casi 2 minutos y medio, el promedio de procesamiento fue prácticamente unas 10 horas entre sacar los rostros y hacer el proceso de combinado, el merge, ¿sí? la combinación de los dos rostros y procesar el video final. Entonces ese es lo que hace la inteligencia artificial, la red neuronal, para poder crear o copiar, digámoslo así, copiar el rostro original y poderlo combinar con el rostro destino. Ese es el trabajo que hace la inteligencia artificial, la estructura de inteligencia artificial. Ya también se puede hablar de que se pueden también, digamos, anteponer voces o se pueden falsificar, digámoslo así, las voces, utilizando pues patrones de audio. Adobe Audition puede trabajar con plugins para generar ese tipo de voces artificiales y poderlas reacomodar en un video. Ya le toca a uno manejar gesticulación ahí con los labios para que concuerden las palabras, pero sí se puede hacer, claro, se pueden hacer muchas cosas pues con este tipo de herramientas, ¿no? Para que pues, si los que quieran hacer su deepfake o profundizar en el tema, pues ya lo pueden hacer con varias herramientas que están ahí libres, ¿no? Hay unas que son libres, otras son de pago. Usted puede tener su iPhone y pues baja su aplicación y lo hace con iPhone.
¿sí? Ya si lo quiere en mayor realismo, pues lo hace ya en computador. Ya tiene que hacerle un retoque después eh, con un software de edición de video, ¿sí? Para que le dé como mayor realismo. Bien, entonces esos son los frameworks, son los que hacen pues, de que puedan generarse simulaciones o puedan generarse también elementos gráficos de interfaz que pues hoy en día vemos en internet. Y aquí viene la relación de los patrones de diseño. Cuando tratamos de implementar los patrones de diseño, pues ellos lo que hacen es mostrarnos cómo estructurar ese proyecto, ese software en orientación orientada a objetos. Cómo lo podemos nosotros desglosar en clases, cómo lo podemos desglosar en interfaces, en componentes. Ya es hablar sobre la abstracción de elementos que de pronto nosotros no vemos claramente en el software. Entonces, la diagramación nos muestra elementos que son de tipo clases abstractas. Por ejemplo, una clase abstracta podría ser animal. Y yo animal, yo no lo voy a ver reflejado en un software, sino hasta que me correlacione algo que sea una subclase o permita un tipo de herencia. Entonces, de ahí la importancia de los patrones de diseño para que puedan representar o sacar de forma visible esas clases que son abstractas. Bueno, aquí tenemos los tipos de patrones, los de creación. Ellos son los que permiten gestar en las clases, los elementos que estructuran los componentes. Los estructurales, ¿sí? Cómo hacen parte o cómo se amoldan o se intercalan dentro de una estructura, cómo encajan. De comportamiento, cómo se manejan los objetos cuando interactúan con otros o con el mismo usuario. Y los patrones de diseño de clase, pues los que me representan realmente las clases. De objetos, los que tratan pues relación entre objetos o se envían mensajes. Un objeto puede enviarle un mensaje a otro, retornarlo o no retornarlo. Bueno, aquí hablamos de los patrones de diseño creacionales, que ellos son los que cuando usted crea una clase, por ejemplo la clase vehículo, usted puede establecer en un patrón de diseño cómo lo va a crear o a reproducir. A esa recreación o reproducción se le llama instanciación, o instanciar una clase es crear un objeto, ¿sí? Con un nombre distinto, pero que se comporte y herede todos sus atributos. Y pues obviamente también maneja lo que es el proceso de encapsulación y todo lo que conlleve las propiedades orientadas a objetos. Ese es en sí lo que maneja el patrón de diseño creacional, que usa pues todo lo que es la herencia y todos los elementos que se puedan instanciar de él. Bueno, a nivel estructural, ellos muestran cómo se compone, en este caso si hablamos de una clase, cómo se compone o cómo tiene relación con otras clases. ¿Sí? También utiliza la herencia y otras implementaciones, en este caso las interfaces, como les mostraba a ustedes, por decir barco, vehículo. ¿Sí? El barco es un vehículo, pero podemos crear una nueva clase con esas dos instancias, una clase abstracta, y podemos ponerla en funcionamiento. Todas las clases abstractas nunca van a utilizar sus atributos, sino sus métodos o procedimientos. Y podemos establecer de que esos patrones de diseño o estructuras, pues obviamente pueden generar esos métodos, nuevos métodos funcionales, ¿sí? Que pueden agregarse dentro de la estructura de clase. Bueno, a nivel de comportamiento, aquí hablamos es de la interacción de cada una de esas clases con otras clases o con el usuario. Ese es de pronto el común denominador allí. Siguen utilizando la herencia. Los comportamientos también se pueden heredar, o sea, las operaciones o métodos también se pueden heredar dentro del entorno de programación o dentro de la superclase. Cuando nosotros, por ejemplo, establecemos una clase heredada, podemos definir si esos comportamientos o métodos
puedan seguirse heredando o no. Entonces, eso es lo que también se maneja dentro de los patrones de diseño. Bueno, aquí tenemos pues qué tipo de patrones son creacionales. Tenemos el Singleton, Abstract Factory, ¿sí? O el Factory también como se conoce. Prototipos de diseño también de creación de objetos. El patrón Builder, que es constructor. Patrones estructurales de composición, de caída de proxy, ¿sí? De vuelo, adaptadores, puentes, bueno, hay una cantidad de patrones, pero todos siguen la misma instancia de correlacionar las clases y poderlas tomar en secuencia. Tenemos también los patrones de comportamiento, que estos pues permiten hacer recorridos dentro de una clase para ver cómo se estructura o qué elementos o métodos tiene compuestos. Bueno, aquí tenemos cuáles son los elementos del patrón de diseño. Los patrones de diseño pues tienen un nombre. Los patrones de diseño, el nombre debe ser un nombre descriptivo que pueda denotar qué es lo que hace esa clase o ese elemento, qué problemas o qué es lo que intenta resolver, ¿sí? Qué es lo que puede hacer o cuál es su objetivo a desarrollar. ¿Cuál es la solución? ¿Cuáles son sus métodos? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuál es el alcance, mejor dicho, que puede tener ese patrón de diseño? Y también su implementación. ¿Y qué me permite o qué me puede generar al momento de aplicar ese modelo? ¿Sí? ¿Cuál es la correlación con otros componentes? Entonces, estos son los elementos que nos muestra pues la propuesta de cómo establecer un patrón de diseño en el momento en que lo vamos a implementar en una aplicación. Bueno, aquí tenemos el patrón Observer. Él permite obviamente generar un punto de vista de qué elementos son los que se van a utilizar dentro de un modelo. Ahí tenemos pues el objeto que es el sujeto y los observadores, o sea, los elementos que están por fuera para poder identificar su comportamiento. Entonces se compone de diferentes tipos de interfaz gráfica de usuario, distintas ventanas y cuáles son las vistas o digamos interacciones que se tienen en el modelo. Bueno, se conoce ahí como dependiente y suscripción pública. Bueno, aquí tenemos un ejemplo gráfico de los elementos que pueden ser observadores, el patrón de observación, donde tenemos aquí un sujeto donde puede intercambiar mensajes. Y estas ventanas que son interfaces obviamente comparten este repositorio de información, o sea, ellos pueden tener en común, ¿sí? Este núcleo de información donde pueden intercambiar datos tanto para el núcleo como para ellos mismos. Entonces ahí tenemos pues, podríamos decir, no, esta es una base de datos. Claro, podría ser una base de datos, pero no es precisamente una base de datos porque no hay operaciones de recorrido ni de eliminación, solamente se intercambian datos de variables y se representan pues de distinta forma. Bueno, ¿quiénes son los participantes? Pues está el sujeto, está el observador, que es la interfase en común de todos los elementos. El sujeto concreto es el que recibe los mensajes de notificación y un observador concreto. Todos estos son módulos dentro de la estructura de programación. Ahí no estamos hablando de que de pronto sean programas ajenos, sino que son clases que se encargan cada uno de ellos dentro de la estructura de hacer o generar el comportamiento como un observador. El observador tiene una particularidad que puede sacar datos estadísticos o puede generar un resumen de todos los procesos, como una bitácora. Bueno, aquí lo vemos en función de estructura de clases, cómo los observadores se correlacionan con los sujetos, cuál es la función del observador en concreto. Pues hay unos métodos allí de actualización de datos, lo que él puede recibir como mensaje y cómo puede actualizar o cómo puede intercalar haciendo los recorridos frente al sujeto. Entonces ese es el comportamiento pues que tiene. En el caso tal pues implementemos un modelo de este tipo para una interfaz gráfica.
Bueno, el colaboracionismo dentro de este tipo de patrones obviamente se orienta es al intercambio de mensajes o de información o definir los estados, ¿sí? En qué estado o en qué momento una clase envía o recepciona información y que pues también ese observador, esa bitácora nos pueda generar alertas. En sí el observador es un modelo que nos permite a nosotros auditar procesos dentro de un sistema, sea el que sea, en cualquier estructura o lenguaje de programación. Aquí lo vemos en un diagrama de secuencia, cuál es el comportamiento de los observadores, tanto concretos como externos. Entonces ahí vemos el intercambio de información, tanto de estados como de mensajes, y cómo se actualiza la información. Siempre en los diagramas de secuencia hay un inicio, ¿no? Entonces vamos a ver que el inicio lo va a tener una clase, y esta clase obviamente va a mandar mensajes. Aquí tenemos una retroalimentación, una actualización con la misma clase, obtención de estados, y ese es el manejo que se le da dentro de este tipo de patrones de secuencia. Estos diagramas de secuencia obviamente los vamos a entender más adelante con el lenguaje de modelado unificado, que igual pues yo les mostré a ustedes al principio del módulo en qué consistían de forma muy sencilla, pero vamos a profundizar más adelante con ese tipo de modelado. Bueno, hay unas consecuencias ya a nivel de comunicación, a nivel de actualizaciones, a nivel de abstracción. Todo esto pues obviamente ocurre cuando hay procesos ya muy complicados dentro de la estructura o secuencia lógica. Bueno, ¿cómo se implementa? Ahí podemos utilizar recursos de identificación de patrones, referencias de mensajes, si de pronto se requiere no observar o no manejar una sola clase sino varias clases. Entonces esta metodología pues es muy buena en cuanto a la auditoría de espacios o de eventos de una clase. Bueno, aquí tenemos pues ya lo que maneja ya a fondo lo que es el patrón observador. Modificaciones y actualizaciones es lo que permite que el observador de clases pueda identificar dentro de un proceso o evento de recursos. Bueno, aquí vemos también otro ejemplo de cómo se maneja a nivel de agregación. Aquí tenemos una clase que tiene unos métodos, y estas agregaciones que vemos aquí son las subclases que pueden heredar la información de esta superclase, y los observadores son clases externas que generan ese tipo de auditoría de datos o de comportamientos. Bueno, aquí tenemos el patrón de composición. Ahí nos define que compone objetos, estructuras de árbol para representar jerarquías, y el parte de un todo, donde pues dejamos de que de pronto los objetos sean como islas o estructuras individuales, y puedo utilizar lo que son los árboles y estructuras verticales. En sí, ¿qué es un árbol de datos o qué es un árbol de información, jóvenes? Un árbol de composición. ¿Qué podría ser esa parte? A ver, Joan. Profe, árbol de datos no va orientado hacia que tiene una jerarquía, ¿no? Una jerarquización, va de lo menos a lo grande, o más o menos va por ahí el tema. ¿Has escuchado sobre los árboles de decisión? De pronto sí lo he escuchado, no lo tengo presente la definición, pero pues me imaginaría que es como una especie de diagrama de flujo. Si es una cosa, entonces derecha, si no hacia el... Exacto, entonces los diagramas de decisión, pues los árboles de decisión, que son diagramas, aunque a ver si hablamos de inteligencia artificial, entonces los árboles de decisión comienzan con un nodo, y ese nodo pues empieza a generar dos alternativas, y esas alternativas pues toman tanto al lado izquierdo como derecho una decisión, y lo que se va generando como dato verdadero pues va disgregando más detalles o más nodos, donde nosotros podemos ya por último definir cuál es el comportamiento del sistema. Entonces aquí hablamos de la composición, estamos diciendo también de que estas clases pueden tomar sus decisiones hacia quién
pueden enviar o no mensajes o enviar información. Entonces tenemos también aquí la definición de componentes. Componentes que son los nodos, las hojas, que vienen siendo las terminaciones finales del árbol. Y pues obviamente ahí tomamos, por ejemplo, lo que puede ser una hoja, una decisión o una raíz que pueda generar otros árboles. Entonces este tipo de modelos dentro de los patrones de diseño también se implementa para que se busque realmente cuál es el mejor elemento a implementar dentro de los patrones de diseño. O sea, cuál es el elemento que puede convenir a que el diseño tenga un buen funcionamiento. Eso es como cuando ustedes van a tomar la decisión de qué objeto voy a implementar para poder generar mi borrador, o qué es lo que yo voy a utilizar dentro de los patrones de diseño, tanto para objetos como metodología. O sea, siempre estamos abiertos a que sea el objeto que tenga la mejor eficiencia y que pues no consuma recursos dentro del sistema. Entonces de eso trata pues el patrón de composición. Y las peticiones y los mensajes pues obviamente siempre van en vertical, siempre y cuando pues no se pierda el objeto o el objetivo de lo que hace la aplicación. De eso pues estaremos también hablando en los que están en herramientas de programación, ¿sí? Los que están en lenguaje de programación, pues vamos a ir hablando también de ese tipo de estructuras. Bueno, entonces ese tipo de patrones que nosotros ya estamos manejando, pues obviamente se pueden ejemplificar en entornos gráficos. La propuesta de que ustedes pues empiecen a utilizar estas herramientas, por ejemplo aquí con Mockingbird, que es uno de los entornos de desarrollo de aplicaciones. Ustedes aquí pueden también trabajar componentes o estructuras que puedan generarse dentro de las clases como elementos de recorrido y que se puedan conectar también a una base de datos. Si por ejemplo yo manejo pues un campo de texto, si yo manejo de pronto un objeto, en este caso pues un botón, yo tengo que siempre mirar que el componente tenga pues varios estados. Cuando ustedes manejan por ejemplo un lenguaje de programación, ya sea Java o cualquier otro, o Python, pues se van a dar cuenta que los componentes que ustedes van a determinar allí tienen unos comportamientos. Aquí no realmente vemos el comportamiento del botón, aunque el comportamiento lo podemos representar pues prácticamente en UML. Si en el caso tal, yo voy a crear aquí, por ejemplo, vamos a crear aquí, a ver, ¿dónde está aquí a ver, ¿dónde está la etiqueta? Vamos aquí la etiqueta. Vamos aquí, por ejemplo, a ver, marca. Vamos a colocar acá, que suponiendo que vamos a crear una interfaz llamada vehículo. Entonces aquí marca, coloquemos aquí modelo. Marca, modelo, ¿qué otra cosa le podemos meter allí, muchachos? Marca, modelo, cilindraje. Cilindraje también, sí señor, cilindraje. Cilindraje, color, ¿cierto? Tengo una pregunta, profesor. Sí. Pero estos diseños así lo utilizaríamos como para mostrarle, digamos, si uno va a hacer un programa para alguien, para mostrarle al cliente más o menos cómo queda la interfaz, o esto es para diseñar la interfaz y aplicarla. No, a ver, sí, a ver, esto es como para mostrarle a la persona cómo podría quedar la interfaz, o sea, antes de. O sea, cómo podría quedar la interfaz antes de. Hay herramientas que obviamente pueden crear, ahí creo que es ArgoML, donde usted puede crear la interfaz y te crea las clases de una vez. ¿Sí? Ese es de pronto la gran ventaja de ese tipo de software, que puede generar a partir incluso del modelo de datos de una base de datos, puede generarse la interfaz gráfica. Como también a partir de la interfaz gráfica generar el modelo de clases. Pero
a ver, ¿cuál es el orden correcto para todo? Lo primero es crear por sí la estructura de clases. A partir de allí ya se crea la estructura visual o el front-end. Ese es en sí lo que se debe tomar en cuenta, porque muchas aplicaciones toman el modelo de datos y ahí sacan los campos y arman el formulario. De esos elementos hay muchas herramientas. Pero aquí sí es solamente para mostrárselo al cliente, decirle, bueno, esta es la interfaz, entonces aquí, bueno, aquí por ejemplo, pues vamos a utilizar, bueno, vamos a implicar aquí un CRUD, entonces aquí vamos a utilizar aquí insertar datos, vamos aquí a eliminar. Entonces de esta forma pues es solamente para mostrarle al cliente, ¿sí? Para presentarle cuáles son los componentes que va a tener la aplicación. Ese sí es. Entonces para eso sirve este tipo de proyectos. Entonces haciendo la interfaz ya uno empieza pues también a trabajar el diagrama de clases. Si ustedes van a trabajar en UML, bueno, entonces ya ustedes, por ejemplo, aquí en Lucidchart, que es la aplicación para que ustedes pues puedan crear un diagrama, ¿sí? Un diagrama puede ser en UML o utilizar de pronto, si lo desea, pues utilizar prácticamente otra cosa, puede utilizar PowerPoint o cualquier otra herramienta, pues lo puede hacer sin ningún problema. Entonces ahí podemos mirar qué opciones vamos a utilizar para ejemplificar todo ese tipo de proyectos. Vamos a ver aquí diagramas de flujo. Creo que esta es la versión que hay que pagar premium. A ver. Vamos aquí a ver si hay una estructura UML ya desarrollada. Este es un diagrama de flujo. Diagrama diagrama de clases. Lo ubico aquí. Estas son herramientas ágiles. Esto también permite, dentro del desarrollo de software, evaluar cuáles son los componentes que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Bueno, diagramas informes. A ver dónde está aquí UML. Bueno, aquí tenemos clases UML. Vamos a crear el documento. Bueno, aquí ya tenemos la interfaz en UML. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto para que nos quede en blanco y poder crear nuestra primera clase. Bueno, vamos a crear aquí una clase. Entonces esta clasecita que vamos a crear, pues obviamente es la que vamos a determinar con la clase vehículo que estamos diseñando pues en el wireframe aquí en Mockingbird. Ustedes lo pueden hacer en cualquiera de los que están en línea, Balsamiq o Proto también. Ustedes pueden crear su propuesta dentro de la creación de interfaces. Ustedes lo pueden crear, pero pues obviamente es crear aquí la clase. Vamos a darle aquí un zoom a esto. Listo. Entonces aquí tenemos prácticamente el diseño y la clase. Entonces ya usted empieza a estructurar la clase. Bueno, entonces esta clase que pueda tener atributos. Bueno, aquí nos está mostrando atributo 1 y el tipo. Bueno, entonces va a tener atributo marca. El tipo va a ser, por ejemplo, cadena. Pues si usted le quiere colocar string. Si tiene un valor por defecto, pues colóquelo. Aquí estaríamos hablando de lo que es el constructor, ¿no? Entonces ahí definimos ya un atributo
de la clase, que la clase se llama vehículo, ¿no? Vamos a colocarle aquí vehículo. Esta sería la clase de vehículo. Después el modelo. El modelo. Entonces viene el segundo atributo, ¿sí? Ese más y ese menos. Ese más y ese menos nos representa pues prácticamente las propiedades de atributos, si es un atributo público o si es un atributo que es protegido, ¿sí? Atributo protegido, en algunos casos privado. Y aquí pues modelo vamos a colocarlo aquí string o cadena, puede colocarle cadena. Aquí el atributo 3 a cilindraje. Voy a copiar este atributo de aquí. Este sería color. Y aquí tenemos el atributo cilindraje, que ya el cilindraje no sería string, sino podemos definir que sea double o float. Pues el caso tal es que haya mayor cantidad de decimales a la derecha, pues ya definimos que sea double, no float. Este lo vamos a colocar también el que sea visible dentro de la estructura. Pues entonces aquí tenemos la clase vehículo, ¿sí? Pues el front-end del vehículo como tal. Pueden haber otros atributos, igual para esos atributos estaríamos modificando la clase. Y aquí en esta parte, aquí vamos a estructurar las operaciones. Entonces aquí no vamos a ver las operaciones, pero sí las vamos a manejar acá. Entonces las operaciones son los métodos que la clase puede ejecutar o acceder. Bueno, entonces si es un vehículo, ¿cuál sería una de las propiedades o métodos? Jóvenes. Encender. Exacto, entonces tenemos de que las operaciones o métodos es todo lo que el vehículo puede hacer. Bueno, entonces vamos con encender. Encender, y aquí parámetros, o sea que si encender es un método o función y que de pronto requiera que el vehículo en sus atributos ingrese esa información a esa función que retorne no valor, pues entonces lo colocamos allí, más no es obligatorio meterle parámetros. Entonces lo dejamos en blanco. Y aquí aparece el tipo de retorno. Entonces, los retornos se determinan según el tipo de dato. Yo lo voy a dejar en void para que sea una función que no retorne valor. Y acá tenemos pues otra operación que se pueda establecer allí. Entonces, ¿qué otra operación? Enciende, apaga, ¿cierto? También, ¿qué más? Encender, apagar, ¿qué otra cosa? En marcha, no sé, en marcha. Velocidad. Marchar, no, velocidad, a ver, velocidad, ¿qué vendría siendo? Bueno, Una variable. Sería una variable, ¿cierto? Frenar, puedo frenar también, ¿no? Exacto, entonces frenar también sería o haría parte de los procesos o métodos. Exacto, ahí estaría, lo de velocidad estaría como parte pues de un atributo, ¿no? Aunque ese atributo pues sería calculable. Velocidad, que sea de tipo double también. Entonces miren que ahí ya tenemos pues la estructura de la clase. Esta es la estructura de la clase vehículo. Pues que se permite de pronto uno de cierta forma pues, estructurar con otras clases. Aquí a organizarlo un poquito. Ahí tenemos ya vehículo. Bueno, entonces aquí miremos a ver clase activa, clase general, clase simple, la interfaz, clase atributo. Vamos a colocar aquí otra clasecita, otra clase. Y acá, vamos aquí a
colocarlo como, vamos a colocarle aquí la agregación. Démosle la agregación. Entonces miren que aquí hay una conexión entre esta clase y esta. Entonces la subclase que tenemos aquí, pues obviamente representándola dentro de nuestro diseño, pues tendríamos que de pronto definir acá ¿cómo harían? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo definiríamos la interfaz gráfica para ejemplificar una subclase que se llame, voy a colocar aquí, generalicemos esa clase, está la clase vehículo, listo. ¿Cómo se subcategoriza esa clase o cuál sería la herencia generada de esa superclase? Si tenemos la clase vehículo, sabemos que el vehículo enciende, apaga, marcha, frena, tiene una marca, modelo, cilindraje, color, velocidad, que son atributos genéricos propios de la superclase y los métodos. ¿Cuál sería la subclase, la clase que se hereda de esa superclase? ¿Qué le pondríamos el nombre de esa? Podría ser carro, lancha, ¿no? Podría ser como... Ferrari puede podría ser ser. carro, automóvil. Pero carro sí, pero se cerraría solamente en ser carro y si de pronto bicicleta, si en moto. Entonces, Pero la de arriba no la agarraría toda y la de acá abajo ya sería algo así como más... Bueno, definamos qué tipos de vehículos existen. O sea, sabemos que existe la clase de vehículo. ¿Cómo podríamos nosotros categorizar esos vehículos? O sea, ¿cómo de la clase Pues de vehículos? podrían ser que terrestres, ¿no? Por eso. Eso, correcto. Entonces aquí, terrestre. ¿Cierto? Y por acá, bueno, vamos a coger aquí. Vamos a crear aquí otra clase y le di control C, control V. Y aquí otra clasecita. Y esta la vamos a también a hacer agregación. ¿Y esta sería qué? Aéreo, ¿no? Aéreo, claro. Entonces, aéreo, ¿cierto? Ahí tendríamos ya. Y el otro, Marítimo. marítimo. Entonces, tendríamos prácticamente pues allí. Voy a pegar aquí otra vez para ver cuál es el componente. Y arrastramos acá. Y aquí sería marítimo. Entonces ya aquí empezamos a utilizar pues prácticamente toda la interfaz para generar la clase padre y la subclase. Entonces aquí empecemos con terrestre. Aquí en terrestre entonces, él le daría los atributos que están acá, ¿cierto? ¿Qué atributos puntualmente podría tener terrestre? Motocicleta. Bueno, vamos a hacerlo de la forma Cantidad de general. llantas. Terrestre sería, primero que todo, pues por ser terrestre, sería el número de ruedas, ¿cierto? Porque si es terrestre, pues viene puede ser de una rueda, puede ser de dos, puede ser de tres, puede ser de cuatro o más, que hasta los camiones, ¿cierto? Entonces el número de ruedas, vamos a dejarlo de tipo, ¿qué le ponemos allí? Pero, ¿cierto? Porque pues no puedo decir 2.3 ruedas, no puedo decir eso. ¿Qué otro atributo hace que el vehículo sea terrestre? ¿Qué tipo de vehículo? No, a ver, por ser terrestre sabemos que existen unas ruedas, ¿no? Existen ruedas allí. ¿Qué otro atributo podría decirse que por ser terrestre es terrestre? ¿Será que eso solamente lo define por ser terrestre? Bueno,
por ser terrestre, obviamente yo diría que sí, número de ruedas más todo lo demás que está en la superclase. Bueno, dejémoslo allí mientras nos craneamos los otros. Bueno, y métodos aquí, ¿qué métodos puntuales que no existan en la superclase los tienen los terrestres? ¿Qué métodos? Bueno, sabemos de que se enciende, encender, apagar, marchar, frenar. ¿Qué otro podría haber ahí en esa parte? Reversa. Reversa no tienen todos. Las lanchas por lo menos no tienen reversa. Y las lanchas sí tienen, Gerardo. Ah, no, las lanchas sí. Si invierte la hélice, claro que Las sí. motos no son las visto que no tienen reversa. Un avión no he visto que tenga reversa, creo que es el carrito ese que los tira hacia atrás. Bueno, pues, Como pero que no. entonces, miren que aquí en vehículos, o sea, si yo le pongo reversa allí, entonces de ahí para abajo los que hereden del tipo terrestre serían reversables también. Entonces, ¿será que la bicicleta también hay No. reversa? Ni la moto. Entonces, Profe, bueno, el otro que podríamos hablar es la dirección, ¿no? Todos los vehículos terrestres tienen una dirección, el auto, la moto, la bicicleta. Pero bueno, ¿cómo se inserta allí una dirección? No tiene una forma de insertar la dirección. pero no, sí, por eso, pero hablemos de los métodos. ¿Qué método existe que me defina de que sea un vehículo terrestre? Que ya, pues, ya aparece en la superclase, pero ¿cuál sería el método para definir si es terrestre como tal? ¿Qué lo haría diferencial por ser terrestre? Ya aquí no estamos hablando de moto ni de carro, porque ahorita vamos a heredar de la clase terrestre, vamos a decir, bueno, pues, sería una subclase llamada motos, carros. De pronto que o estructura o tipo de combustible o algo así. Iría en la superclase también, ¿no? Entonces estaría en donde, aquí en los atributos, ¿sí o no? Entonces aquí sería ¿qué? Sí, el tipo de combustible. Combustible. Tipo combustible, listo. Vamos aquí. Tipo combustible. Bueno, entonces, terrestre, dejémoslo allí. Ahora sí, ahora ya que, bueno, mientras nos iluminamos con los métodos de terrestre, vamos aquí a... De pronto en el terrestre será el número de pasajeros, Profe, porque ese sí ya Profe. Sí, moto 2. pues yo creería que hay que ser más específico y de terrestre ya clasificarlos en si son automóviles y son... exacto. Entonces Claro, aquí, sería como la secuencia lógica, ¿no? Porque si automóvil. no así de que tiene ruedas y una cosa, pues no va a quedar como incompleto el Pero, subiendo aquí automóvil y aquí otro que sea, que nos determine lo que es motocicleta. Acabo de caer en cuenta de una cosa. Sí, Que el tren también es terrestre y no tiene ruedas. ¿el qué? ¿El qué? El tren y no tiene llantas. Es terrestre. Pues, a ver, el término llantas siempre se hace alusión a que la llanta es de tipo caucho, pero pues obviamente el término rueda converge tanto llanta de caucho como el rodamiento metálico, que es el que trae Y el tren tiene rodamiento. y que trae, exacto, entonces, sí, exacto, sí, pues incluso pues si hablamos del tren bala, pues ya había que entrar a otra categoría ahí de transporte magnético, ¿no? Pero entonces la idea es... ¿Cómo es? Sí, que ya toca meterse con magnetismo y todo. Sí, no, ya hasta ya tampoco. O sea, esta es solamente una ejemplificación de cómo podemos nosotros estructurar las clases. Entonces, de ahí para allá, pues ya ustedes empiezan a trabajar la estructura de clases. Ya aquí, bueno, la bicicleta también, pues entonces ya ustedes crean una clase
que se llame pues vehículo tipo bicicleta. No sé, pues la bicicleta podría ser, bueno, pues estar dentro de la conexión de vehículo terrestre, aunque yo lo he visto también que lo conectan con una motocicleta, pero igual no tiene motor. Entonces, esa es la idea, muchachos, de que ustedes empiecen a partir de un problema o un enunciado, pues empiecen a estructurar prácticamente el diagrama de clases y que ustedes lo puedan ya, pues, puedan dar como esa lógica. Obviamente de aquí no nos va a generar el código, no es que aquí va a salir el código y nos va a hacer todas las clases en Java. Hay herramientas que lo hacen. Vamos a ver si está por aquí algo UML. Yo lo manejé hace mucho rato y era así exportación. Este es gratuito. Sí, el que hace exportación a lenguajes en clases, lenguajes de programación. Aunque realmente crear la clase hoy en día, por ejemplo para Java, usted le da clic derecho, después de haber creado la clase y le crea el constructor, le crea los seres, le crea los geters, le crea el destructor si quiere. O sea, él le crea automáticamente todo eso. Lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es de que nos quede bien la conceptualización de la clase. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, pues independientemente de la herramienta que usted utilice. Ya, eso es lo que tienen que ustedes saber. Y ya aquí marítimo, pues, bueno, entonces de marítimo ya sería entonces barco, lancha, bueno, de ahí para allá ustedes desglosan, pues dependiendo también del enunciado y lo que ustedes conceptualicen como clase, ¿no? Y el manejo de herencia. Ya hay otro tipo de clases aquí, bueno, aquí aparece la interfaz. Esta clase interfaz, observen que no tiene la estructura como nosotros la vemos en la clase normal con los atributos, sino que aquí las interfaces lo que hacen es que me estructura métodos. O sea, la interfaz lo que hace es intercomunicar varias clases en sí. O sea, yo puedo intercomunicar aquí una clase se llama toro y aquí en mecánico, motor y toro. ¿Qué relación existe? Pues la interfaz. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, los métodos son moverse, detenerse, acelerarse, rotar. Entonces, la interfaz es una clase que puede converger varias clases sin manejar los atributos o interconectar los atributos. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿esto qué es? Restricción. Restricciones. Entonces yo puedo tener restricciones. Entonces, ¿qué es una restricción? Yo puedo decir, bueno, que los vehículos aéreos, aquí una restricción que le diga vehículos aéreos que tengan una capacidad máxima de tanto o un peso de tanto. Entonces yo puedo también conectar o interconectar restricciones entre clases. ¿Sí? Yo puedo hacer esa interconexión y definir restricciones entre clases. Por aquí está el paquete. Paquete. Entonces, acuérdense del package en Java. Uno puede también establecer a qué clase pertenece determinado paquete. Entonces, yo también puedo referenciar a qué paquete está siendo conexión la clase. ¿Ya? Bueno, entonces aquí hay una cantidad de elementos que ustedes pues pueden utilizar no solamente con Lucidchart, sino que lo pueden manejar si descargan algo UML para que hagan la exportación del código. ¿Cuál es el cuento aquí con los diseños o los modelos o las estructuras que nosotros hemos venido lo que hemos venido hablando dentro de lo que cabe tratar pues de los patrones de diseño? Es de que ustedes ejemplifiquen la mayor cantidad de componentes en clases. Por el momento es eso. Ustedes trabajen los componentes de clases, entendiendo que ustedes ya saben que es una clase y demás. Pero centrarnos en esto también, en la parte del diseño. Entonces, como lo mostró el compañero anteriormente que pues hizo un buen trabajo que está haciendo Felipe en cuanto a la parte del diseño y Joan que también nos comentó algo.
es mirar de que estos elementos que estamos utilizando aquí pues tengan correlación con las clases. Eso es vital. ¿Sí? De que lo que yo esté trabajando aquí tenga un sentido de correlación con el diagrama de clases. Ya estaremos hablando de los diagramas de caso de uso. ¿Qué es el caso de uso? Bueno, cuando el usuario pues puede de una u otra forma interactuar con todos los elementos o todos los objetos que tienen que ver con la aplicación. El usuario también se puede representar en un diagrama de caso de uso, como también en la forma en que sea una aplicación. Por decir, yo puedo establecer que aquí sea usuario, pues nombre, apellido, dirección, teléfono, edad, sexo, pero lo puedo representar como clase y lo puedo representar como un diagrama de caso de uso dentro de UML, ¿ya? Que de pronto este componente vehículo, esta ventana vehículo, los datos que yo voy a insertar, que se van a enviar, van a un repositorio que se llame, por ejemplo, mantenimiento, ¿sí? Entonces esos datos de vehículo al ir a mantenimiento, entonces están enviando mensajes por cada uno de los campos y ahí ya estaríamos hablando de un diagrama de secuencia. Después de que ya estén todos los paquetes de las clases y todo lo que esté correlacionado, entonces ya empezamos a hablar de un diagrama de distribución. ¿Ya? Entonces, por el momento, muchachos, nos vamos a centrar en esto, en utilizar pues la herramienta de clases para que ustedes pues ya empiecen como a ensayar y a mirar cómo se estructuran las clases dentro de un contexto en el que tengan que ustedes hacer un desarrollo. Ya más adelante les explicaré cómo, a partir de ciertas herramientas, tomando la base de datos, una tabla que se llame, por ejemplo, vehículo, cómo automáticamente convierte los campos de la base de datos en campos de formulario para poder insertarlos. Y que eso es un gran ahorro hoy en día de tiempo. Porque de por sí pues uno lo que hace es crea la interfaz gráfica en HTML o la crea en Java y después tiene que pasar a crear el controlador para que se conecte esa interfaz hacia una base de datos. Entonces voy de pronto saco el espacio para explicarles eso y que les pueda facilitar a los que estén trabajando en desarrollo web, les facilite mucha cosa con eso. ¿Ya? Preguntas hasta allí, muchachos, inquietudes, aportes. A ver, Diego, Santiago. No, profe, genial la clase. O sea, ahí es donde uno ve la importancia primero de uno diseñar el desarrollo antes de entrar como tal al desarrollo o a la programación. Eso es vital. Es importantísimo, ¿no? Igual, como te digo, miren, el día que ustedes se enfrenten, muchachos, a un proyecto y que ustedes tengan que representarlo, lo pueden hacer de múltiples maneras, pero el lenguaje modelado unificado, que es universal en el ámbito de la ingeniería, cualquiera lo va a entender y téngalo por seguro que va a ser mucho más fácil ustedes hacer la corrección del software utilizando el modelo de diseño que haciéndolo ahí en el mismo código. Y eso es lo que ustedes tienen que manejar allí, porque el modelo o el diseño maneja todos los ámbitos posibles de cómo se podría utilizar un determinado componente. Bueno, es que yo necesito utilizar este grid para almacenar los datos y necesito que tenga, por ejemplo, encabezados de búsqueda, o que necesito filtros, o que necesito ordenación. Entonces, con todo ese tipo de cosas, muchachos, pues lo ideal es eso. Hacen su diseño, esquematizan el diseño y ya con eso pues ustedes van a la fija. Ya que si hay cambios, entonces ya ustedes utilizan versiones. Esta es la versión 1.0, entonces al hacerle cambios sustanciales ya empiezan a incrementar el modelo de versiones o actualización de versiones. Ese es el objetivo pues de esto, muchachos, de que ustedes pues entiendan y comprendan, dependientemente del lenguaje de programación que ustedes estén manejando,
es eso. ¿Sí? Esto aplica pues prácticamente para todo, ¿ya? Para procesos no solamente de ingeniería, sino también de cualquier área, arquitectura, de bueno, cualquier otro, incluso para psicología también se pueden orientar ese tipo de cosas. Bueno, entonces voy a llamar a lista por aquí, tenemos a ver, de Gerardo, Diego, Joan, sí, por aquí están. Voy a llamar a lista por aquí. Bueno, a ver muchachos, próxima clase pues tenemos que evaluación, ¿no? Tenemos evaluación. ¿Cómo sería la evaluación, profe? Bueno, ¿por la forma? la evaluación sí, claro, ustedes, como siempre se ha manejado, ustedes van a subir un archivo y van a utilizar con base a un problema o requerimiento, así como lo hemos hecho aquí, o sea, que yo le diga a ustedes, por ejemplo, empresa tal tiene un concesionario de vehículos y entonces en el concesionario de vehículos se quiere desarrollar una aplicación donde debe establecer un modo visual y una estructura de clases. Entonces empiece usted a desarrollar cuáles serían las interfaces o los pantallazos para esa aplicación. Igual yo a ustedes les voy a dar los pantallazos y les voy a dar los atributos que va a llevar cada interfaz. Y ustedes la van a desarrollar tanto en la herramienta que quieran a nivel gráfico como el diagrama de clases, tal que acabamos de ver aquí. Y me van a explicar allí de forma pues específica cuál es el patrón de diseño que han utilizado. ¿Sí? ¿Cuál es el patrón de diseño? Si usted utiliza, por ejemplo, un patrón de diseño Singleton o cualquier otro, o MVC también, es totalmente válido. Entonces, de esa forma, pues sería la evaluación. ¿Ya? Entonces, ahí pues no sé, ustedes me dirán, muchachos. Entonces la próxima sesión ya es parcial. Sí, haríamos parcial, sí señor. Ok. Sí, de todo lo que hemos visto, de todo lo que son patrones de diseño, pero va a ser mucho más práctico. Yo lo quiero hacer mucho más práctico para que pues, ustedes empiecen a meterse en el cuento de desarrollar este tipo de diagramas. Listo, profe. Entonces, muchachos, pues no siendo más, ¿no tienen alguna inquietud o pregunta o aporte? De mi parte, ninguna, profe. Bueno. Igual de la mía, profe. De pronto, profe, para lo del parcial, contemplar buen tiempo, profe. Bueno, Vamos a desarrollar el Sí. Bueno, listo, muchachos. Bueno, entonces, muchachos. Profe, ¿me escucha? ¿Me escucha? Sí, Gerardo. Sí, dime. Pues por lo menos yo estaba buscando lo que te ha contado que he investigado sobre los patrones de diseño y por lo menos, sino que ese Singleton lo vimos nosotros en bases de datos. Sí. Creo que fue, pero que se usaba para que los datos como que no se duplicaran o algo así, para que mantuvieran integración, unicidad de datos. Para que no se hicieran como copia. Sí. Pero en esto se está hablando de modelos y se está tirando más no por el lado de bases de datos, no por el lado como de la programación. Por ahí pues estaba viendo lo que yo te decía ahora, que hay personas que lo recomendaban no usar, otros que sí, por la misma parte del diseño. Y por ahí vi en otro video que utilizaban mucho el Private en vez de cómo utilizar el modelo de Singleton. Entonces, pues, por lo menos por ahí tengo varios como huecos que con toda la información que vi no lo tengo bien claro. ¿Tenés ahí la información ahí en pantalla? No porque hubo unas cosas que vi en video, otras que vi en escritos. Sí, esos patrones de diseño... pero por lo menos específicamente lo del Singleton, el modelo
¿tiene algo en específico? Como El singlet, o sea, código. lo único que hace referencia a singlet es la programación orientada a objetos, o sea, lo que es una clase. Eso es lo que hace Singleton, que todo tiene que orientarse a clases y que esa clase pues obviamente debe tener una unicidad, no debe tener una réplica. Entonces, lo pueden trabajar con ese patrón o lo pueden trabajar de pronto con el de fábrica, que es más correlacional, o sea, usted puede utilizar múltiples gerencias allí, puede utilizar interfaces. Entonces el objetivo es de que ustedes puedan mirar con qué patrón pueden trabajar, pero que apliquen pues prácticamente ese tipo de herramientas de desarrollo, ¿ya? Independientemente del patrón. El patrón lo que identifica es cómo se comunican los objetos, cómo se comunican los atributos, las propiedades y las clases, ¿ya? Pero sí vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Listo. Entonces, demás muchachos, no siendo más, entonces cualquier cosita pues me escriben ahí por interno. Los que están viendo lenguaje de programación, ya empezamos el jueves a ya utilizar pues la herramienta para mirar lo que es, después de hablar de seguridad de datos, seguridad informática, ya empezar a utilizar la herramienta y mostrar algunos ejemplos allí en función. Entonces, no siendo más muchachos. Listo, profe, mil gracias, muy interesante, aprendiendo cada día más de los patrones de diseño. Bueno, listo muchachos, entonces Vale, Muchas gracias, muchísimas profe. gracias. a Muchas gracias, ustedes profe. estamos hablando y Hasta luego, profe. próxima clase pues ya evaluación, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno muchachos, que pasen buena noche, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.